Y la poeta colombiana Piedad Bonet presentó este año 2 poemarios, La voz de las cosas y Los hombres de mi vida. Nuestro subdirector Alberto Medina hizo un recorrido por la vida de la autora. Este es un fragmento de la entrevista que mañana será publicado en su totalidad en Noticias Caracol en Vivo. Jorge Luis Borges habla de las cosas como objetos, dice más o menos que son tácitos esclavos, pero Piedad Bonet les da voz. Miren ustedes, la voz de las cosas. Además de darles voz, los anima con ilustraciones. Son ilustraciones de ella. Piedad, muchas gracias. Bueno, a ti, Alberto. Yo cuando leí esta belleza del libro, dije, oiga, Piedad volvió a ser niña. Es verdad, absolutamente. Bueno, ahí soy una niña por un lado y una adultísima por el otro. En los poemas soy una adulta. Indudablemente. En los dibujos puedo ser la niña que fui, la niña dibujante que fui. Bueno, cuando uno lee este libro, para mí fue imposible no empezar a hacer un viaje a través de la obra de Piedad, porque yo veía como en cada fragmento un pedazo de su propia historia. Por ejemplo, si yo dijera la mamá enseñándole a ella las primeras letras, las vocales, como nos lo cuenta, y por eso traje todos estos libros acá, en El prestigio de la belleza. Mira cómo nos cuentas esto. En El prestigio de la belleza, Piedad va a los dibujos asociados a las letras. Y voy a leer un fragmento muy pequeñito. En el cartoncito donde se dibujaba la E, había pintado un elefante. En el que había escrito la A, había un ángel con amplias alas. Aquella literalidad, en lugar de defraudarme, me llenó de fascinación. Una parte de mi cerebro, la más oscura, comprendió y creyó comprender uno de los misterios más apasionantes del universo, que cada cosa tangible es susceptible de ser representada por unos signos caprichosos y bellos e irreductibles. Aquí está la mamá de Piedad. Así Cuéntame el peso de tu madre en tu literatura. Pues mira, mi mamá me enseñó a leer, me enseñó disciplina también, fue muy exigente y sobre todo nos inculcó que la educación era el camino por el que íbamos a llegar lejos. Yo le debo mucho a mi mamá, pero también le debo a mi papá, porque mi papá fue el que se encargó de tener una biblioteca en casa, en un pueblo. Cuando hablas de biblioteca, me acuerdo hoy mismo de La voz de las cosas y de la biblioteca que pintas acá. Que yo me voy a atrever, si me lo permite Piedad, me voy a atrever a buscarla y mostrarla, ¿sí? Claro, yo feliz de que muestres porque eso que ahora está... Belleza. Me toca, como esto no tiene paginación. Que ahora está público, porque esos dibujos yo los hice para mí, no los hice para publicar. Aquí está la biblioteca, miren. Esta biblioteca la pintó Piedad. Yo me atrevo a pensar que esta biblioteca la cogió pintada de su imaginación y de su memoria en Amalfi, de la biblioteca del papá. ¿Qué es una biblioteca sino tiempo? Ayer hecho presente y el futuro es el libro donde no está tu nombre. Pero me hace pensar en otra biblioteca más pequeña, la del abuelo rebelde, que tenía, según nos ha contado también Piedad, creo que fue en el libro de El prestigio de la belleza, nos habla del abuelo lector, pero lector de esa literatura que estaba negada y prohibida en los índices de los libros prohibidos de la época. Esos libros, ¿cómo la llenaron también de una rebelión a Piedad? Bueno, eres un lector excepcional. ¿Ah? No. Bueno, no, a mí lo que me fascinó de los libros de mi abuelo, cuando yo quise leerlos, me dijeron, no, eso es literatura prohibida. Estaban todos en el índice, según eso. Sí. Pero pues yo creo que era Vargas Vila y un montón de gente muy normal. Claro. Pero a mí, desde que tuve razón, todo lo que era prohibido me fascinaba. Todo lo que estaba como transgrediendo un orden. Entonces, primero creció la admiración por mi abuelo. Claro. Sí, no, pues ese abuelo era una sí, maravilla. era mi abuelo materno. Ajá.
Y nada, simplemente me quedó la idea de que a través de los libros se podía llegar a lo prohibido. Mira, quiero volver otra vez con la voz de las cosas, porque hay otra imagen que me hace pensar también un poquito en las raíces. Aquí está un poco el padre, ¿no? Lo veo en la corbata, porque pues yo creo que todos recordamos a nuestros papás con corbata, ¿no? Miren esta hermosura, miren esta hermosura. La corbata. Es una de las corbatas, es la única corbata que tuvo mi hijo. Ah, tu hijo. Y dice, no es el hombre disfrazado de niño, sino el niño que cumple la tarea de ser hombre. ¿Esta es la única corbata de tu hijo? Esa es la única corbata que tuvo mi hijo para su grado y Sí. para las cosas esas que le tocaban. Y de Claro. ahí, pero eso puede ser para cualquier hombre. Es el niño que le toca disfrazarse de hombre Claro que para eso es una insertarse cosa. en una sociedad que le exige un montón de cosas. De ahí viene. De ahí viene. Bueno, ese hijo aparece en Los hombres de mi vida, como también aparece el padre. Pero quiero hablar primero del padre ahí. A mí hay un poema que me marcó mucho acá, obviamente más allá de los de tu hijo, uno dedicado a tu padre, en donde ve uno a tu padre ciego. Sí, Y si me permites, leo un fragmentico pequeñito. claro que ¿Sí? sí. Porque es que yo quisiera hablar un poquito más de tu padre, porque me parece que tu padre es también un formador, ¿no? Pues es Sí. tu formador en últimas. Sí, Mi padre recorre el mundo de la habitación a la sala, con pasos cortos que esfuerzan una última dignidad, esquivando de memoria lo que ha estado ahí desde siempre. Todo es adentro en él porque el afuera fue cerrado con llave y cerrojo, hace ya muchos años. Lo han olvidado el sol, la lluvia y el viento. Mi padre, que es ciego y sordo y puede recitar de memoria los poemas que iluminaron su infancia, va y viene por la casa como un pez que amara los límites de su pecera, nadando en el silencio perpetuo de sus oscuridades. Ese es un poema de amor al padre impresionante. sí, porque ese es mi padre hoy. Sí. Ese es mi padre hoy que tiene 100 años, va a cumplir Tiene 100 ahora. años tu padre. Claro. Y mi madre murió el año pasado con 103. Ave María, O pero- sea que yo sí he sido testigo de lo que es la vejez verdadera. Claro. Casi ningún ser humano tiene, digamos, esa experiencia de ver que sus padres llegan hasta la edad más límite. ¿M? Mi padre completamente lúcido y pues condenado al encierro. Pero como a él le gustó siempre el encierro, es un hombre Sí. muy reconciliado con esa circunstancia y que lleva eso con mucha valentía y mucha dignidad. Quiero cerrar con los juguetes que también están acá, ¿no? Los juguetes que están en la voz de las cosas, ¿no? Y obviamente, como un lector que va leyendo, dice, ay, aquí otra vez pensó en el hijo. O pensó en ella misma también. A ver, A ras de suelo, simulando el mundo, antes del nudo, el llanto, la discordia, fuiste el pequeño Dios que a todo pone nombre. ¿Me equivoco cuando pienso a en tu ver, hijo? yo les voy a mostrar los dibujitos. Eso, mostrémoslos que son bien. los de Ah, porque Fisher no los Price. estaba mostrando yo. Los de Fisher Price. Claro. O sea, estos explica. eran los juguetes con los que jugaron mis hijas primero y luego Daniel. Y los bautizaron, ellos les colocaban... y los tengo ahí Ajá. porque luego mis nietas jugaron con ellos. ¿Sí? Pero sí estoy pensando en Daniel. Claro. A ras de suelo, simulando el mundo, que es lo que hace un niño, Sí. antes del nudo, el llanto, la discordia, o sea, antes de que le llegara toda su pena, fuiste el pequeño Dios que a todo pone nombre. Porque eso es lo que un niño hace Eso es lo que cuando hace un está niño. con los juguetes, ¿no? Le pone nombre, le pone claro. circunstancia, bueno, en Le, fin. le genera toda una dinámica ahí interesante. Y cuando yo leí, ahí mismo dije, yo había leído un poema de hace algunos años, de Piedad, y está aquí en Los privilegios del olvido, dije, yo había leído un poema de Piedad donde hablaba del niño Daniel, el niño Daniel, Sí, cuando Se Daniel llama cumplió 14 años. Daniel creciendo. Sí, Y permíteme leer un fragmentico. claro. No lo leo tan bonito como lo lees tú, eso sí, pues, pero ahí intento.
Con el oído del corazón oigo la música secreta de tu cuerpo, el crepitar de tus huesos creciendo, un animal poderoso que te sube en la voz, la turba de tus sueños, las mareas, que con fuerza te alejan de mi orilla. Por los rincones todos de la casa vas dejando tu antigua piel, y abrumado y espléndido descubres tu desnudez que humilla los espejos. Yo torpe y yo asustada, desde mi torre ondeo mis pañuelos. Hasta ahí voy a leer. Pero Se llama mira. Ese animal triste, 1996 lo escribiste. Sí, pero entonces voy a leer yo los 4 últimos porque, Por favor. ¿sabes por qué? Sí. Porque es que este poema es premonitorio. Es premonitorio. Por supuesto, sin proponérmelo. Sí. En la mañana, Sí. en que trémulo vuelvas la cabeza para leer las cifras de aquel tiempo, un mar de sal te velará los ojos, o sea, las lágrimas, ¿no? Sí. Entonces, Daniel, y lo cuento en Lo que no tiene nombre, cuando sufrió esa crisis terrible de su enfermedad mental, que fue la que lo llevó a la muerte, Sí. me decía, mamá, yo era un niño. En el avión en que veníamos, me decía, mamá, yo era un niño. Entonces, es increíble cómo la literatura puede hacer unas cosas tan poderosas. Él siempre fue una persona normal, incluido los 10 años de enfermedad, porque él iba, venía, trabajaba, estudiaba, pintaba, ¿sí? Pero yo, una intuición poderosa por ella me hizo poner el día que vuelvas la mirada a cuando eras niño, un mar de sal te velará los ojos. Es increíble la vida. Sí. Y es Yo- increíble la poesía. Cuando yo leí ese poema pensé que sí había una anticipación Es una anticipación. impresionante. Impresionante, sí. Uno encuentra rastros de Daniel aquí, rastros de Daniel en los privilegios del olvido, rastros de Daniel en los hombres de mi vida. En todos lados uno encuentra rastros de Daniel. Incluso acá hay un fragmento muy pequeñito, quiero leerlo, de uno de los poemas al hijo, y dice: te hablé de mi niñez, de tu niñez, de mi cordón umbilical. Y más abajo dice: pero tú mirabas a la tierra que comenzaba a ser tu único cielo, a la tierra de la que ya te estabas despidiendo. Cuando Piedad escribe del hijo, cuando pinta estos dibujos tan hermosos pensando en el hijo, ¿cómo es ese momento inspirador? Porque es un momento de dolor también, pero es un momento también liberador para Piedad. Sí, pero tú has hablado de una cosa muy importante, son los coletazos, ¿sí? De una pena que no desaparece nunca. Entonces, yo, después de Lo que no tiene nombre, todavía produje algunas cosas en relación con, digamos, la memoria exacta de la vida y la muerte de Daniel, pero empecé a hacer otras cosas para despegarme de ahí, pues no me quiero perpetuar en el papel de una madre o de una escritora que no quiere ser sino la madre de su hijo muerto, ¿no? Pero tengo que atender el llamado de ese dolor y esas nostalgias que vienen de repente, y pues si eso inspira poesía, yo tengo que dejar que esa poesía salga, ¿no? Claro. Entonces, no sé hasta cuándo irán esos coletazos, pero yo me imagino que hasta la hora de la muerte, ¿no? Es que el duelo no acaba. Yo soy padre y me imagino esto y creo que el duelo nunca termina, ¿no? No, un duelo por un hijo no termina No nunca. termina nunca.